les va? Nos vamos a encontrar en esta oportunidad para poder estudiar las principales formas de relieve y los principales ríos del continente americano. Primero que nada tenemos que tener en claro que la escala cromática, ¿sí?, lo que representa son las alturas que tiene el terreno sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, este es el nivel del mar, 0, y luego tenemos los diferentes terrenos, las diferentes alturas que presentan los terrenos sobre el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, de 0 a 200 metros tenemos una tonalidad de verde claro, ¿no es cierto? Y en general, los colores coinciden con las formas de relieve en general, ¿sí? Uno ve una tonalidad verde clara y son terrenos más vale bajos, más vale llanos, ¿sí? Terrenos de llanura, pero no siempre, porque muchas veces uno ve una tonalidad con un marrón muy intenso y piensa que es una zona montañosa y no, puede ser una zona de meseta alta, no siempre coincide. Con respecto a las tonalidades de azules, cuanto más azul es la tonalidad, cuanto más intenso, más profundo es la zona, ¿no es cierto?, del océano. Eso por un lado. Por el otro lado, si nosotros observamos lo que es el continente americano, nos vamos a dar cuenta que también responde a una estructura geológica similar, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta que tenemos zonas montañosas tanto en América del Norte, sobre la costa del Océano Pacífico, y sobre la costa del Océano Pacífico también tenemos grandes elevaciones, ¿sí? Las grandes elevaciones entonces las tenemos sobre la costa del Océano Pacífico, tanto en América del Norte como en América del Sur. Las zonas llanas las tenemos más vale en la zona central, ¿sí?, de América del Norte, y lo mismo ocurre con América del Sur. Y con respecto a esta zona que sería más sobre la zona costera, más hacia el este y hacia la zona costera del Océano Atlántico, tenemos también zonas más estables con algunos sistemas serranos y sobre todo con una importante cantidad de mesetas en lo que sería Brasil. Por lo tanto, tenemos una similitud tanto, ¿no es cierto?, en América del Norte como en América del Sur. Grandes elevaciones, en el centro las llanuras y luego zonas estables interrumpidas por algunos sistemas serranos o por también mesetas. Y lo que es América Central es una zona muy inestable donde abundan gran cantidad de volcanes. Esta disposición responde justamente a una formación geológica común que nosotros ya habíamos estudiado anteriormente, ¿sí? Bien. Ahora vamos a pasar a completar el mapa físico-político número 5 del continente americano, ¿sí? Bien. Primero que nada, y como ustedes ya saben, ¿sí?, vamos a ubicar con azul, ¿sí?, con una biromia azul, el nombre de los 3 océanos que rodean el continente americano,
océano Atlántico, océano Pacífico y océano glacial ártico. Bien, luego tenemos también que completar el nombre de la bahía de Hudson, del Golfo de México y del Mar Caribe. Y también vamos a completar el nombre del mar argentino en el sector más clarito, siempre del Río de la Plata hacia el sur. Bien, ahora vamos a dejar, ¿no es cierto?, nuestra lapicera azul y con negro, ¿sí?, vamos a ubicar las principales formas del relieve. Entonces, tenemos el escudo canadiense. El escudo canadiense se ubica en esta zona, ahí, ¿no es cierto? Esta es la bahía de Hudson, rodea la bahía de Hudson un poquito más al sur. Bien, el escudo canadiense es una estructura muy antigua, precámbrica, ¿sí?, con rocas muy duras. Bien, luego tenemos los montes Apalaches, ¿sí? En segundo lugar tenemos los montes Apalaches que se ubican en esta zona. Acá tenemos los montes Apalaches, pero hay que tener en cuenta que en realidad surgen en lo que es la isla de Terranova, continúan acá en la península de Nueva Irlanda y posteriormente continúan en toda esta zona. Toda esta zona, acá podríamos poner un número 1, por ejemplo, y en las referencias aclaramos, ¿no es cierto?, 1 Apalaches. Y acá directamente con negro podemos colocar el nombre de Apalaches. Luego tenemos las montañas rocosas o también llamadas rocallosas. Y tenemos la cordillera de la costa. En realidad, las montañas rocosas o también llamadas rocallosas, al igual que la cadena de la costa, la cadena de las cascadas y inclusive las sierras madre mexicanas y demás, toda esta estructura forma parte del macizo plegado del oeste, ¿sí?, que se extiende en sí desde lo que sería, mejor dicho, desde lo que es el norte de Alaska hasta el sur de México, ¿sí? Entonces, tenemos las montañas rocosas o rocallosas, aquí, en este sector. Luego tenemos la cordillera de la costa, ahí, todo esto es parte de la cordillera de la costa, toda esta zona, ¿sí? Inclusive la cordillera de la costa se extiende en este sector insular también. Esto es parte de la cordillera de la costa. Tenemos también la cadena o cordillera de las cascadas que se ubica en esta zona, ¿sí? Lo que sería en sí el sur, bien al sur, casi en el límite entre Canadá y Estados Unidos, un poquito más al norte, hacia este sector tenemos la cadena de las cascadas. Recibe ese nombre porque en realidad justamente los ríos atraviesan por varios saltos o cascaditas en esta zona. Bien, recuerden que toda esta zona puede presentar 2 o más encadenamientos, ¿sí?, que en un momento dado pueden llegar a unirse formando nudos. En sí son
montañas con cumbres muy elevadas, muy agudas, sus cumbres poco desgastadas, ¿sí? Luego tenemos acá lo que sería la Sierra Nevada y la Sierra Oriental. Con respecto a las sierras madres, la Sierra Madre tenemos la Sierra Madre, las dos quedan en México, ¿sí? La Sierra Madre occidental y la Sierra Madre oriental. Quiero aclararles que entre lo que son las montañas rocosas o rocallosas y lo que es en sí la cadena de la costa y la cadena de las cascadas, en el medio, ¿sí?, hay una serie de mesetas muy importantes. Bien, entonces, tenemos el escudo canadiense, los montes Apalaches, las montañas rocosas o rocallosas, la cordillera de la costa, la cadena o cordillera de Alaska. La cadena o cordillera de Alaska se ubica en este sector, ¿sí? Ahí la tenemos, y en realidad forma parte de una continuación de lo que es en sí el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Y en este sector tenemos las islas Aleutianas y posteriormente aquí tenemos la cadena de Alaska. Lo que vamos a marcar acá y a identificar es el monte McKinley. Tiene 6.191 metros y es la máxima altura de América del Norte. Es el pico más alto de América del Norte. Queda en Alaska, el monte McKinley, y está aproximadamente, tenemos que tener en cuenta lo que es en sí el meridiano de 180 grados a esta altura. Seguimos el meridiano, ¿sí? Ahí le vamos a hacer un triangulito de color rojo, como ustedes ya saben, ¿sí? Y ahí podemos colocar un número que puede ser el número 2 y lo aclaramos en las referencias. Bien, luego tenemos, la cadena o cordillera de las cascadas, ya las marcamos. Las dos sierras madre, ya las marcamos, que quedan en México. Y tenemos la cordillera volcánica de Anahuac, ¿sí? Que queda al sur de las dos sierras madre, aproximadamente a la altura del paralelo de 20 grados. Ahí, en esta zona tenemos la cordillera volcánica de Anahuac y ahí hay una importante cantidad de volcanes activos. Entre ellos tenemos el volcán mexicano llamado Popocatépetl, que quiere decir montaña que humea, ¿sí? Este volcán tiene 5.450 metros y también a esta altura aproximadamente, siguiendo el paralelo de 20 grados, a esta altura vamos a ubicar el volcán mexicano. Bien, seguimos. Después tenemos los montes Mackenzie, ¿sí? En Canadá. Los montes Mackenzie rodean el río del mismo nombre, el río Mackenzie. Entonces, vamos a tomar un lápiz celeste, ¿sí? Y vamos a ubicar el río Mackenzie, primero que nada, para podernos orientar bien, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el río Mackenzie. Recuerden que los ríos se señalan desde el nacimiento hasta su desembocadura, ¿sí? Aquí tenemos el río Mackenzie que desemboca en
el océano glacial ártico, sus aguas, y un poquito más hacia el oeste tenemos los montes Mackenzie, ahí, ¿sí? Con respecto al río Mackenzie, es un río que la mayor parte del año está congelado, aproximadamente unos 8 meses. Bien, vamos a pasar a las mesetas, que como yo les dije, en este sector se encuentran en el centro de la cordillera de la costa, de la cadena de las cascadas y de las montañas rocallosas. Vamos a ubicar más que nada la meseta de Columbia. La meseta de Columbia la tenemos aproximadamente entre lo que sería el límite entre Canadá, en el centro, digamos. Acá tenemos el paralelo de 40 grados y acá tenemos el límite con Canadá. Aproximadamente en el centro, ahí, tenemos lo que es en sí la meseta de Columbia, que también le vamos a colocar un número, que en este caso es el 3. Y luego lo aclaramos en las referencias. Con respecto a la meseta del Colorado, justamente el río Colorado, ¿no es cierto?, pasa por esa región, ¿sí? Y les pido por favor que si ustedes llegan a tener alguna duda, siempre cotejen con el mapa físico-político número 6, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el río Colorado y esta es la zona de la meseta del Colorado. Y un poquito más al sur y un poquito más hacia el este tenemos la meseta de Arizona. Entonces, identificamos lo que es en sí la meseta de Columbia, ¿sí? La meseta de Columbia ya la marcamos, la meseta del Colorado sobre el río Colorado, ahí, y aquí la meseta de Arizona, en esta zona. También le colocamos un número y lo aclaramos en las referencias. Con respecto a los ríos, antes de marcar las llanuras, nos conviene y les aconsejo marcar los ríos, porque de esa manera los podemos identificar mucho mejor la zona. Vamos a identificar el río San Lorenzo, que en realidad nace en el lago Nipigon, ¿sí? Nace en Canadá, ¿sí?, a esta altura de los Grandes Lagos, ¿sí? Ahí aproximadamente en esta zona, y ahí hacemos todo el recorrido del río San Lorenzo, que finalmente nace en Canadá, en los Grandes Lagos, ¿sí? Hace todo este recorrido y finalmente sus aguas desembocan en el océano Atlántico. Acá tenemos el río San Lorenzo. Bien. Luego, en esta zona tenemos una serie de ríos, ¿sí?, que forman parte de la cuenca del río Mississippi, ¿sí? En sí, Mississippi significa padre de las aguas, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos lo que es en sí el río Mississippi a esta altura. Sus aguas desembocan en el Golfo de México, pero tiene la particularidad que se abre formando diferentes bracitos en forma de delta, ¿sí?
forma diferentes bracitos en forma de delta. Luego tenemos lo que es en sí el Missouri, ¿sí? Y el Ohio, entre otros, ¿sí? Hay una serie de ríos, pero digamos que estos son los más importantes. Bien, y en realidad aquí en esta zona tenemos los grandes llanos, ¿eh? Aquí justamente esta es la llamada llanura central o grandes llanos. Ahí podemos colocar directamente grandes llanos. Bien, y nos faltaría el río Yukon, ¿sí? En Alaska, aquí lo tenemos el río Yukon, ¿sí? Ahí. Bien, luego vamos a pasar a las llanuras. La llanura ártica. La llanura ártica en realidad es la que justo esta zona baja, deprimida, que justamente bordea la bahía de Hudson, el sector verde clarito, pero hay que tener en cuenta que también ocupa esta franja, ¿sí? En realidad ocupa toda esta franja angosta, inclusive se extiende hasta lo que es en sí la península del Labrador, ¿sí? Esta es la llanura ártica. Si no tenemos lugar, cualquier cosa ya saben, se coloca un número con negro y se aclaran las referencias. Bien, después tenemos los grandes llanos o la llanura central, que ya la ubicamos. La llanura costera atlántica y la llanura costera del Golfo. La llanura costera atlántica es esta que justamente está sobre la costa del océano Atlántico, y la llanura costera del Golfo es el territorio que justamente bordea, ¿no es cierto?, el Golfo de México. Bien. Con respecto al relieve de América Central, como ya habíamos visto, ¿no es cierto? Es una zona que tiene muchas sierras y una gran variedad de volcanes activos. Este sería el sector de América Istmica, o también llamada continental, ¿sí?, que justamente actúa como un bracito uniendo lo que es América del Norte con América del Sur. Y lo que vamos a ubicar es la máxima altura de América Central, que es el volcán Tajumulco en Guatemala. Este volcán es la máxima altura de América Central, tiene 4.220 metros. En realidad lo tenemos, esto es el sur de México, acá tenemos Guatemala, y lo tenemos aproximadamente a esta altura, ¿sí? Ahí también le podemos hacer un numerito, el triangulito con rojo obviamente, y lo aclaramos en las referencias. Luego vamos a marcar la Sierra Maestra en Cuba también. También le colocamos un número y lo aclaramos en las referencias. Como recién les comentaba, este es el sector de América Istmica o continental, y este es el sector de América insular, también conocida con el nombre de América antillana. Y acá tenemos lo que forman en sí las grandes Antillas, formadas por las islas más grandes, que son Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Estas son las grandes Antillas,
y estas son las Antillas Menores, y estas islas de aquí son las Islas Bahamas, que son islas coralinas que están formadas por esqueletos de corales, ¿sí? Que son animales que semejan plantas, ¿no? Que se juntan en colonias y han dado lugar a la formación de islas. Bien, vamos a pasar al relieve de América del Sur y vamos a ubicar el macizo de Guayana. Aquí lo tenemos, también una estructura precámbrica, muy antigua, y ocupa todo este sector. Aproximadamente en la mitad del sector del macizo de Guayana tenemos el salto más grande del mundo, que es el Salto del Ángel. Es una catarata, un salto muy grande que se encuentra sobre el río del mismo nombre, ¿sí? Luego tenemos el macizo de Brasilia, que acá tenemos la capital de Brasil, Brasilia. Justamente el macizo de Brasilia se encuentra en esta zona. Luego tenemos el macizo patagónico, que se ubica del río Colorado hacia el sur, un poco más hacia el este. Después tenemos el altiplano peruano-boliviano, que en realidad se encuentra entre Perú y Bolivia. Lo tenemos en esta zona y también ocupa parte de la región del noroeste de nuestro país, la Puna Nuestra, y la Puna de Atacama, que es la Puna chilena. Muy bien. Luego tenemos la cordillera de los Andes, que es una estructura joven que se elevó en la era cenozoica, período terciario, y se extiende desde la costa del Caribe hasta el sur de nuestro país. La cordillera de los Andes pasa por los territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Bien, ahora voy a tomar otro mapa para mostrarles algo específicamente. Bueno, con respecto a la cordillera de los Andes, es importante mencionar que en la costa chilena se fractura y da lugar a una importantísima cantidad de islas, ¿sí? Cuando llega al sector de Tierra del Fuego, la cordillera se sumerge y luego continúa, ¿sí?, en Tierra del Fuego y en la Isla de los Estados. Y posteriormente continúa en las Antillas Australes, las Islas Orcadas, Sandwich y demás, y continúa acá en la península antártica, formando los antartandes. Acá tenemos los antartandes.
Bien. Luego vamos a pasar a marcar con respecto a la cordillera de los Andes. Yo lo único que les pido es que coloquen cordillera de los Andes o sea, todo a lo largo, ¿sí? Sí, les comento que en realidad la cordillera se divide en 4 sectores muy importantes, ¿sí? Los Andes septentrionales, que en realidad ocupan todo este sector, ¿sí? Hasta aproximadamente lo que es en sí la mitad del territorio de Perú, hasta el nudo de Pasco o Cerro de Pasco. Estos son los Andes septentrionales. Luego tenemos los Andes centrales, ¿sí? Hasta el Cerro Tres Cruces en la provincia de Catamarca. Luego tenemos los Andes áridos hasta los 27 grados de latitud. Luego tenemos los Andes patagónicos fueguinos. Entonces, Andes septentrionales, Andes áridos, Andes centrales y Andes patagónicos fueguinos, ¿sí? Quiero aclarar que de todas maneras, entre los Andes áridos y los Andes patagónicos fueguinos hay un sector conocido con el nombre de Andes de transición, en los cuales justamente hay una etapa intermedia entre los Andes muy secos, donde están las cumbres más altas como el Aconcagua, y los Andes patagónicos fueguinos, que ya en sí son cumbres más bajas. Y de acá lo que vamos a marcar es el Cerro Aconcagua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Cerro Aconcagua, que queda en la provincia de Mendoza y tiene 6.961 metros, es el pico más alto de todo el continente americano, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la capital de Chile, Santiago de Chile, y un poquito más al norte y hacia el lado argentino, por supuesto, a esta altura aproximadamente tenemos el Cerro Aconcagua. En cuanto a las llanuras, como hicimos en América del Norte, para poder ubicar mejor las llanuras, nos conviene primero que nada señalar los ríos. Entonces, los llanos del Orinoco es justamente la región que bordea o que rodea el río Orinoco, ¿sí? Acá tenemos el río Orinoco desde su nacimiento hasta su desembocadura, y los llanos los tenemos ahí, ¿sí? En este sector, a ambos lados del río, llanos, los llanos del Orinoco. Luego tenemos la llanura amazónica. En este sentido, tenemos que identificar el río Amazonas, que nace en Perú, aproximadamente también a la altura del nudo de Pasco, pero nace principalmente de la unión de dos ríos, que son el Marañón y el Ucayali, y luego el Amazonas continúa, ¿sí? Es un río, ¿no es cierto?, de más de 6.000 kilómetros de extensión, y desemboca en el Océano Atlántico. Y acá tenemos toda esta región en la llanura amazónica. Estamos hablando de una cuenca en sí de más de inmensa, ¿sí? De más de 7 millones de kilómetros cuadrados.
es decir, es como que duplica la superficie de nuestro país. Es una cuenca inmensa que abarca una gran cantidad de territorio, ¿sí? Luego tenemos el Paraná. El río Paraná nace en Brasil y lo ubicamos en este sector y nace, en realidad, nace propiamente en el macizo de Brasilia y nace de la unión de dos ríos, del río Paranaíba y del río Grande, ¿sí? Este río, que es el río Paraná, en este sector recibe el nombre de Paranaíba y luego continúa y hace toda esta trayectoria pasando por lo que son en sí las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, y sus aguas finalmente desembocan en el río de la Plata. Acá tenemos el río de la Plata. Después tenemos el río Paraguay, que también nace en Brasil, ¿sí? Cruza el río, este sector de Paraguay, ahí tenemos el río Paraguay, y en esta altura el río Paraguay y el río Paraná van a unir sus aguas y el río continúa con el nombre de Paraná. Después tenemos, bueno, el río Uruguay, que también nace en Brasil, en este sector, ahí, ¿sí? Y va a formar parte del límite entre lo que es Argentina y Uruguay, ¿no? Acá también tenemos el río Iguazú, que también nace en Brasil, y acá justamente tenemos las cataratas del Iguazú. Y por último tenemos el río Pilcomayo, que ahí en realidad nace en Bolivia, en la Puna boliviana, y hace todo este recorrido. Este es el Pilcomayo. Y acá, por supuesto, tenemos el río de la Plata. Todos estos ríos, hay una importantísima cantidad de ríos, pero digamos, estos son los más importantes, son los ríos que forman parte de la cuenca del Plata, ¿sí? El río principal o colector es el río de la Plata, que va a recibir, ¿no es cierto?, todas las aguas. Y tengamos en cuenta que la cuenca no solamente está formada por el agua del río que vemos, sino también por el agua que fluye bajo tierra. Por eso hablamos de que la cuenca en sí, llamamos cuenca a todo el territorio o zona que ocupa un río principal o colector y todos sus afluentes, por vía directa, que es en sí el agua que vemos, y por vía indirecta, que es el agua subterránea, ¿sí? Bien, lo que nos faltaría ubicar es la llanura chaco-pampeana, que la tenemos en este sector. Acá tenemos la llanura chaco-pampeana. Ocupa lo que sería parte del este de Bolivia, ¿sí?, Paraguay, Argentina, inclusive este sector, ¿no es cierto?, de Uruguay. Ahí. Toda esta parte es lo que es en sí la llanura chaco-pampeana. Con respecto a las mesetas, tenemos la meseta patagónica, que ya la habíamos marcado, ¿sí?, que es el macizo patagónico, o mesetas patagónicas, porque es una sucesión de mesetas escalonadas que se dirige de oeste a este y luego se sumerge y continúa ese relieve en nuestras Islas Malvinas.
que están ubicadas sobre la misma plataforma continental nuestra, ¿no? La meseta del Mato Grosso, hacia este sector. Bien, con respecto a las sierras, si bien hay gran variedad, vamos a ubicar sobre todo las sierras de Tandil y de La Ventana, que quedan en la provincia de Buenos Aires. Acá justamente tenemos un relieve con una tonalidad más amarillita. Acá tenemos las sierras de Tandil y de La Ventana. Con respecto a Brasil, acá tenemos una gran cantidad de mesetas también. Lo que les voy a mostrar para finalizar es algunas de las imágenes de, por ejemplo, el Gran Cañón en la meseta del Colorado. Acá se ve el lecho, justamente acá se ve todo todo el cauce del río Colorado, y estamos hablando de 400 kilómetros de extensión aproximadamente. Y acá tenemos toda la formación rocosa, es justamente el Gran Cañón en la meseta del Colorado, y podemos observar digamos, el desgaste ocasionado no solamente por la erosión fluvial, sino también por la erosión eólica. Acá tenemos una vista desde arriba, ¿no es cierto?, de la llanura amazónica, y podemos observar el verde, ¿no es cierto?, la abundante vegetación. Y luego tenemos una imagen del altiplano peruano-boliviano, una zona muy alta. En realidad hablamos de 3.000 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, pero esa zona a su vez está rodeada por montañas. Y por último tenemos acá una imagen de nuestro Aconcagua. 6.961 metros tiene, el pico más alto de América, y con certeza no se sabe el origen de la palabra. Se cree que traducido del indígena puede significar centinela de piedra o centinela blanco, traducido del quechua. Bueno, chicos, me despido, espero que les haya servido el video y nos vemos prontito. Muchas gracias.